encontrar este liderazgo. Entonces, una estrategia que hemos tenido para desarrollar el liderazgo, ¿sí?, es poder hacerlo y me he inventado una estrategia que es a través de las manos, ¿vale? Me gusta recordar que en las manos tenemos ese poder, ¿sí?, de poder transformar nuestra vida. Entonces el dedo pulgar me ha gustado usarlo para recordar de que este representa el carácter. El segundo dedo, el propósito, porque nos señala, nos muestra un enfoque, un lugar donde llegar. El tercer dedo, la originalidad. El cuarto dedo, el manejo de las emociones y las relaciones que tenemos con las demás personas y cosas. Y por último, el quinto dedo, que parece insignificante, el de la creatividad, porque las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. Entonces, por aquí aprovecho para saludar a las personas que ya se venían conectando con nosotros. Buenas noches para todos. Y vamos a hablar del dominio propio, ¿sí? ¿Qué entendemos por dominio propio? Dominio propio es esa capacidad que tiene el ser humano de poder decir sí o no de acuerdo a lo que necesitamos. Es decir, saber decir sí o no si las cosas que estoy decidiendo sí me pueden llevar o me pueden enfocar a lograr ese propósito o a desarrollar esa habilidad que tengo, ¿sí? Un ejemplo que me gusta ponerlo y es muy práctico en la consulta es cuando viene un paciente o inclusive cuando estamos trabajando en el ayuno, por ejemplo, y la intención es no comer ciertos alimentos. Uno ve que es como si aparecieran más posibilidades de comer esas cosas que uno no quiere, ¿verdad? Y se siente uno como tentado, por decirlo. Es decir, si alguien está buscando, por decir algo, no comer tortas por una semana, seguro que ese día ve más tortas en su familia, en cumpleaños, etc. Y tener dominio propio es saber decir que no. Dominio propio es que si tú sabes que cada vez que te reúnes con cierto grupo de personas, ¿verdad?, eso te vuelve más irascible, te vuelve más temeroso, te contagia de ciertas emociones o te llevan a usar más palabras inadecuadas, pues tener dominio propio es saber que no te debes conectar o unirte o relacionarte más con ese tipo de personas porque te están contagiando, ¿verdad?, de esas cosas o de esas situaciones. Entonces, tener dominio propio es saber decir sí o no a lo que yo necesito para que me acerque más a mi proyecto de vida. O sea que para poder tener dominio propio, tengo que tener claro cuál es mi propósito en la vida. Y eso es fundamental. O sea que si hoy estamos hablando del dominio propio, este tiene que ir amarrado o conectado con qué estoy yo diseñado para hacer, ¿sí? A mí me gusta cuando toco este tema con los pacientes en los humanismos sanadores, mostrarle que el mejor ejemplo es el de las sillas. Podemos tener 3, 4 tipos de sillas de marcas distintas y con características distintas. Es verdad que todas las sillas, entre comillas, sirven para sentarse, pero no todas sirven de la misma manera. Hay algunas sillas que son más cómodas, probablemente sean acolchadas, por ejemplo, y permitan que uno esté mucho más tiempo. Algunas sillas traen reposacodos, eso te permite estar mucho más cómodo y si vas a digitar, hacerlo de una forma más ergonómica. Probablemente existen otras sillas que son muy fáciles de armar y desarmar y que aguantan la intemperie. Y estas, por ejemplo, van a facilitar, ¿sí?, el poder transportarlas de un lugar para otro, por ejemplo. Y así con muchas cosas. Entonces, todos en la vida estamos diseñados probablemente para servir. Ese puede ser el principio fundamental para todos, servir. Pero la pregunta es servir ¿cómo? ¿Desde dónde? Desde mis talentos y mis habilidades. Es por eso que en los live o en los encuentros anteriores arrancamos hablando de la importancia de reconocer y entender que tenemos dones y habilidades y que hay que explorarlas, encontrarlas y desarrollarlas. Y ese desarrollarlas requiere disciplina, ¿sí?, para que puedan aflorar, para que podamos disfrutarnos todo ese camino. Miren, en Occidente somos muy dados a darle mucha importancia al resultado final,
¿sí? Yo recuerdo cuando escribí mi primer libro, ¿sí? Trabajas o te recreas, había como un afán, un poco de ansiedad en esa necesidad de tener que terminar rápido el libro y muchas veces pude no haberme disfrutado el camino de escribirlo. Asimismo nos pasa cuando queremos una carrera, ¿verdad? Una profesión o montar un negocio, es ese afán de poder obtener los resultados rápido y los resultados deseados. Y lo bonito que tiene la vida es que nos muestra que las cosas no salen siempre como uno quiere ni en el tiempo que uno quiere. Lo cual Oriente, por ejemplo, nos enseña de una forma muy preciosa y es entender que todo tiene un tiempo. Y es por eso que se hace relevante e importante disfrutarnos el camino. El camino para lo que estén haciendo, para el objetivo que ustedes se hayan trazado. Porque es ese disfrute el que nos va a permitir vivir. Y si es algo cierto que todos tenemos que pasar por esta vida, es darnos la oportunidad de vivir, de poder sentir, de poder reconciliarnos, de aprender, de que si nos caemos nos volvemos a levantar. Vean, cuando uno tiene claro su propósito, cuando uno ha encontrado sus habilidades, el fracaso no existe en el vocabulario o en el discurso o en la visión de la persona que tiene claro su propósito. Ojo, no quiere decir que se vaya a equivocar. Claro que se puede equivocar muchas veces. No quiere decir que entonces va a lograrlo en el tiempo que se propuso. No. Simplemente que cuando uno se cae, cuando uno se equivoca, no ve eso como un fracaso, sino como una experiencia que se toma para aprender. Es entonces que ahí se hace relevante el saber seguir diciendo sí a ese sueño, seguir diciendo sí a buscar las posibilidades y las herramientas que me aproximen a ese propósito de vida que tengo. Es ahí cuando el dominio propio toma mucha fuerza, porque es el que me va dando la orientación, ¿sí? El que me va puliendo, el que me va abriendo las posibilidades para poder encontrar resultados. Y digo abriendo las posibilidades porque quien tiene claro su propósito, quien se prepara continuamente para lograr su objetivo, su sueño y darle cabida a la habilidad y al don que tiene en su vida, no existe la suerte. La suerte es un concepto como muy esotérico, como muy al azar, y realmente la suerte no es más que estar preparado para cuando se dé la oportunidad, ¿sí? Uno podría decir, no, es que Julanito, Julanita tuvo suerte y por eso se hizo un cantante famoso o un deportista muy bueno. No, simplemente ellos estaban preparados, tenían su don y su habilidad y con disciplina lo seguían preparando. Y cuando llegó una oportunidad, la aprovecharon. Por eso se hace tan importante que tú y yo estemos continuamente a través de la disciplina y a través del dominio propio, sabiendo decir sí o no a las cosas que nos alejan de nuestro propósito de decirle no y a las que nos acercan decirle sí, para que cuando aparezcan las oportunidades, sea una pareja, sea un trabajo, sea montar un negocio, sea diseñar algo, lo que sea, de acuerdo a nuestras habilidades, podamos permitirnos que eso se desarrolle y suceda. Muchos creerán que es suerte, pero no es suerte, ¿sí? Algo tan sencillo, ganarse una lotería, ¡ay, qué suerte! Pero al menos tienes que estar comprando, ¿verdad?, el boleto de la lotería. Es decir, hay que tomar acción. Entonces, ¿fue suerte? No. Tiene el hábito de comprar la boleta, ¿verdad? Y simplemente cuando se dio la oportunidad, se conectaron las dos cosas. Entonces, realmente la suerte, yo creería que no existe como tal. Más bien hay cosas circunstanciales, ¿no?, que se pueden salir un poco de nuestras manos, como que llueva, no llueva, haga mucho calor o no, haya un temblor. Bueno, son cosas que se pueden salir de nuestro control, ¿verdad? Pero realmente hay cosas de las cuales somos responsables y día tras día tenemos que estar ejecutándolas, ¿verdad? Y obviamente disfrutándonosla, porque eso es lo que nos hace disfrutar el camino. Entonces, para poder desarrollar el dominio propio, una vez reconozcamos cuáles son nuestras habilidades y nuestros dones, se hace importante reconocer que dentro de nosotros hay algo que llamamos un espíritu, ¿sí? Un espíritu es como esa esencia que es más grande que nosotros.
es esa esencia que no solamente piensa y racionaliza, es mucho mejor que eso. Quiero creer y siento que el espíritu nos desborda, que realmente el espíritu no cabe en este cuerpo, y como no es un cuerpo, pues se sale de acá, ¿sí? Y contagia a otros. Quiero creer que ese espíritu tiene una divinidad, ¿sí? Ya de acuerdo al credo que maneje cada uno de ustedes o cada persona que pueda estar escuchando, pues le pone un nombre o lo contextualiza. Pero ese espíritu es sabio, ese espíritu tiene una vida como tal. Y es más, creo que somos seres espirituales que tenemos momentos de humanidad. Es decir, mientras estemos estos 20, 40, 60, 80 años deambulando y caminando por este planeta Tierra, nuestro espíritu necesita un cuerpo para poderse movilizar. Y bueno, este es el que nos tocó. Algunos sin cabello, otros más gordos, otros más delgados, otros ojizarcos, otros ojinegros. Bueno, lo importante es hacernos responsables de ese cuerpo. Entonces, cuando logramos reconocer que en nosotros vive algo más grande que esto que llamamos cuerpo y que es un espíritu, y quiero creer que es santo, ¿sí? Es decir, que es un espíritu virtuoso, amable, que es un espíritu amoroso, que es un espíritu que se llena de pasión, que sabe hacer silencio, que es sabio, se vuelve una fuente, ¿sí? Y es por eso que se hace tan importante que vayamos a preguntarle a nuestro espíritu, que vayamos a preguntarle a esa fuente qué debemos hacer o qué debemos dejar de hacer. Preguntarle continuamente a ese espíritu quiénes somos y sobre todo para qué estamos diseñados. Porque, ojo, el espíritu sabe realmente para qué estamos diseñados. Muchas veces le preguntamos al papá, a la mamá, al hermano, el televisor, la radio, el computador, etcétera, y tenemos tanto ruido en la cabeza que no logramos entender para qué es que servimos. Es por eso que vuelvo y repito, supremamente importante orar y meditar para poder encontrar las respuestas en esa fuente que llamamos el mundo espiritual o lo espiritual que hay en nosotros. Entonces, si logramos reconocer que nosotros hay o que somos un espíritu, ojo, ese espíritu tiene una característica muy hermosa y es que es un espíritu valiente, ¿sí? Cuando le ponemos esa característica de valentía al espíritu, es refiriéndonos a que es un espíritu que sabe reconocer, que sabe escuchar, que tiene claro su propósito, que no existe para él el fracaso, pero tampoco porque existe ni la recompensa, ni lo bueno, ni lo malo, está por encima de eso. Pero es sabio y en su sabiduría sabe amar, ¿verdad? Y como principio le es más fácil moverse y de alguna manera hacer o dejar de hacer. Nosotros los seres humanos queremos tener el control de todo, de todo. Y lo que la vida nos muestra es que realmente muchas veces ni tenemos el control de casi nada. Por eso hay que hacernos sumisos, ¿verdad? Saber agachar la mirada, saber callar para que sea el espíritu el que brote en nosotros y sean haciéndose las cosas a través de ese espíritu. Suena un poco intangible hablar de este tema porque como está hablando del mundo espiritual, pues no es algo que se toque con las manos ni que fácilmente se pueda racionalizar, pero yo sé que si tú oras, si tú meditas, si tú haces silencio, puedes escuchar a tu espíritu. Porque Él todos los días está ahí contemplándonos y viviendo también y ejecutando muchas cosas para que puedan suceder de alguna manera. Es nuestra bulla, nuestro ego, nuestro rencor, rabias, miedos que se quedan y que se vuelven ya no solamente emociones, sino sentimientos y estados de ánimo, los que no nos permiten vivir una vida espiritual en esta carne que tenemos. Entonces, ese espíritu que es valiente, que sabe esperar, que sabe amar, ¿sí? Es un espíritu que en esa valentía, ¿sí?, nos puede permitir afrontar la situación que tengamos que afrontar. Si tenemos una dificultad con la pareja, si hay una dificultad económica, si hay una dificultad tecnológica, habrá gente que no tiene la habilidad o no tenemos tanta habilidad para mover todos estos dispositivos. Si hay una dificultad de salud, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos que pasar por esta vida
tras dificultad y tras dificultad. Y no está mala las dificultades. Las dificultades lo único que hacen es como entrenarnos y darnos herramientas para mejorar y acercarnos cada vez más al propósito que tenemos, eso sí, con conciencia para seguir disfrutando ese camino que se llama presente, ¿vale? Para no quedarnos viviendo solamente en el futuro o en el pasado. Entonces, en ese caminar con ese espíritu valiente que tenemos, aprendemos a entendernos y a reconocer las emociones que nos visitan, ¿verdad? Y si ya sabemos que somos valientes, nos referenciamos y percibimos que en nosotros hay valentía y hay un propósito claro, entonces tendremos la contundencia de saber decir sí o no a las cosas que nos alejan o que nos acercan a lograr ese propósito, ¿sí? O sea que la primera característica es reconocer que vive en nosotros un espíritu, que ese espíritu es valiente, que ese espíritu nos puede dar la potestad de saber decir sí o no, de ir a un lugar o no ir a un lugar, de hacer o dejar de hacer algo si lo sabemos escuchar. Ojo, escuchar ese espíritu no significa que vamos a escuchar lo que nosotros queremos. Muchas veces ese espíritu nos va a lanzar al ruedo y eso nos va a generar estrés o tensión. Es decir, el espíritu nos va a sacar de nuestra zona de confort. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está mostrando que realmente donde pueden suceder las cosas es fuera de la zona de confort. Cuando estamos en la zona de confort, en lo siempre conocido, pues siempre conocido, no hay nada nuevo. Y cuando no hay nada nuevo, las cosas envejecen y se dañan y se deterioran. Por eso, mientras estemos fuera de nuestra zona de confort, seremos más creativos y estaremos retados hasta reinventándonos continuamente en pensamientos, a reinventarnos en la forma como hablamos, como vemos, como percibimos, porque nuestros pensamientos, nuestras ideas se vuelven repetitivas, las mismas, viejas, y anquilosan y no nos dejan movilizar. Anquilosar es quedarse quieto, pegado, ¿verdad? Y muchas veces por eso nos sentimos estancados. A veces la queja es, pero médico, ¿por qué siento que mi vida se repite y que sigo en lo mismo y no logro salir de ahí? Porque sigues pensando igual, entonces sigues actuando igual. Bueno, ¿y cómo hago para salir de ahí? Reconoce que tienes un espíritu, que es santo y que es valiente. Y que ese espíritu te va a impulsar al ruedo, que ese espíritu te va a lanzar a la zona de la inseguridad. Sí, y no debemos buscar más la seguridad, no, porque la seguridad es conocida, en la seguridad no hay magia, en la seguridad hay muerte, ¿sí? Es más, podemos decir que el único seguro para este cuerpo es la muerte, mientras que estar fuera de la seguridad nos reta y nos invita a que puedan suceder muchas cosas. Y si nos sentimos valientes y acompañados por ese espíritu, va a ser fácil poder movernos, ¿vale? Entonces, después de que reconocemos que el espíritu es valiente, lo sabemos escuchar para que él entienda que hay dominio propio y saber tomar decisiones para que nos aproximen y nos acerquen a esos objetivos, que de eso se trata el liderazgo, ¿cierto? Poder enfocarnos hacia liderar nuestra vida para lograr desempeñarnos de una forma efectiva frente a lo que queremos. Va a aparecer algo muy bonito, y es que esa característica de dominio propio nos va a permitir transformación, ¿sí? Transformación. Y esa transformación es lo que nos permite que se obtengan resultados diferentes. Pensemos en el aceite extra virgen de oliva. Pensemos en el vino. Si el propósito de una uva fuese en su liderazgo, por ejemplo, servir para hacer un buen vino, si la aceituna en su propósito de vida, por ejemplo, es permitir obtener un aceite extra virgen de aceitunas, ¿verdad? O sea, de oliva. Sabemos que si tú o yo cogemos una aceituna y la aplastamos así, o una uva, tal vez sacaremos un poco de su fructosa, de lo que tiene, de sus azúcares, pero con eso no alcanzamos a hacer el aceite ni alcanzamos a hacer el vino. El vino hablando de la uva y el aceite hablando de la oliva o de la aceituna. Tenemos que ponerla al extremo, es decir, tenemos que apiñarla, ¿verdad? De una forma tan dura, tan drástica, para que pueda salir lo mejor, la esencia
que tiene esa aceituna y el vino. El mejor vino es ese donde la uva ha sido macerada en su máxima posibilidad para sacar lo mejor de ella. Lo mismo la aceituna, para dar el aceite extra virgen, ha tenido que pasar por una presión tan fuerte que la transformó. Digamos que no mató la aceituna, simplemente la transformó en su esencia, digámoslo así, más pura, en su mejor potencial, que es ese aceite de oliva. Entonces lo mismo, en una forma metafórica, tú y yo somos como esa aceituna o esa uva, que necesita pasar por esos momentos de apiñamiento, que pueden asustar, nos van a dictar emociones, puede parecer doloroso, pero recuerden, cada vez que sientan dolor, convénzanse, siéntanlo, percíbanlo, que tenemos un espíritu valiente, que eso nos da dominio propio y que nos lanza siempre para estar fuera de la zona de confort. Y eso nos expone a que van a haber situaciones que nos van a apiñar, que nos van a presionar, llámese una dificultad amorosa, económica, familiar, una situación con un hijo, lo que sea. Pero si recordamos que somos valientes, vamos a tener las palabras correctas, vamos a saber tomar las decisiones correctas porque ese espíritu nos está acompañando, porque no estamos solos. ¿Y qué va a resultar de ahí? Ni tú ni yo lo sabemos con exactitud antes de ver el resultado, pero sí estamos convencidos que van a salir cosas muy buenas, porque así le pasa a la uva y así le pasa al aceite. Ahora nosotros también nos va a pasar igual, ¿sí? Si sabemos aprovechar esas situaciones que pueden parecer estresantes o que pueden parecer que nos generan mucha presión. Entonces, el liderazgo tiene que empezar por nosotros, familia. El liderazgo tenemos que tomar conciencia que es responsabilidad de nosotros poder lograr esas cosas, esos objetivos que tenemos y que nos soñamos, y que nadie los va a hacer por nosotros. Puede que nuestra familia, nuestra esposa, esposo, amigos nos brinden herramientas, válido, excelente, las herramientas son importantes, son súper importantes, pero es tu disciplina, es tu conversación con tu espíritu, es reconocer lo hermoso que hay dentro de nosotros y todo el potencial que está esperando ser estimulado, todo el potencial que está esperando ser transformado, ¿sí? Para dar lo mejor de nosotros. Eso es el liderazgo, poder dar lo mejor de nosotros en donde sentamos que nos corresponde estar de acuerdo a nuestro propósito de vida. Y para encontrar ese propósito de vida hay que buscarlo adentro, hay que orar, hay que meditar para poderlo escuchar. Y de esa manera entender que cuando nos dicen algunas personas sabias, tú nunca estás solo, no es porque tu esposa, tu vecino estén ahí, no. Es porque realmente siempre estamos acompañados por ese espíritu. Pero eso es algo que tiene que ir más allá de las palabras, es algo que tú te tienes que ganar. Tú, el que estás ahí, tú te lo ganas, ¿sí? Relegándote, reconciliándote con eso que es más grande que nosotros, que nos desborda y que está dentro de nosotros y que no se puede despegar. Y de verdad, sería, no sé si decir muy triste, pero perdernos la delicia de reconocer que nosotros vive un espíritu, no podemos permitirlo, no podemos darnos ese lujo. Creo que es hora de despertar y darnos cuenta que ese espíritu ha estado, está ahí y estará por siempre. Entonces, familia, creo que este es un tema importantísimo para que lo revisemos, lo practiquemos día tras día. Recordemos, valga la redundancia, no estamos solos. Ser líderes es ser líderes desde lo cotidiano, desde la forma como comemos, desde la forma como nos bañamos, liderar nuestras relaciones personales con nuestra familia, esposa, hijos, liderar en nuestro trabajo desde donde estemos, como empleados, como directores, como vendedores o como empresarios, desde toda perspectiva. Y ese liderazgo nos invita a tener dominio propio. Y ese dominio propio nos lo ganamos reconociendo que hay un espíritu que vive en nosotros, que es sabio, que conoce las respuestas y que nos invita a ser escuchado. Bueno, muchas gracias, Sonia, qué rico que te conectaste por aquí con nosotros. Un abrazo para ti y para tu familia, eres un ser muy bello. Mariela Fonseca, que siempre nos acompaña en cada live
desde Canadá, y a las personas que también por Instagram se han conectado con nosotros, Lina María, Manda y todas las demás personas que poco a poco han ido pasando. Por aquí veo que Marlis se ha conectado con otros. Marlis, un abrazo para ti, qué rico saber de ti a través de la plataforma, excelente, tú eres un muy buen ejemplo de que realmente desarrollando el dominio propio has logrado transformar muchas cosas grandes en tu vida, y tú eres un ser que me gusta ponerlo como ejemplo muchas veces cuando tocamos esos temas de liderazgo, porque si algo bueno tiene el liderazgo es que el liderazgo no tiene que ser muchas veces ni contado, solamente con el ejemplo empieza a contagiar y a mostrar que realmente podemos transformar las cosas si empezamos transformándonos nosotros. Bueno, familia, los invito nuevamente para un próximo encuentro dentro de 15 días. Les recuerdo, a través de las plataformas en Instagram, Facebook, en YouTube, van a ir viendo que estamos colocando semanalmente videos, información sobre temas de vida saludable. Aprovecho este medio para darle un agradecimiento a mi amada esposa, que siempre está detrás de todos estos dispositivos, apoyándonos. A mi hija Salomé, que también hoy nos ha apoyado con toda esta parte tecnológica. Y bueno, a ustedes que pues de alguna manera hacen parte del propósito de estos encuentros, porque son quienes en primera instancia se benefician de poder escuchar toda esta información que les puede servir a ustedes, y para que la compartan también con las personas que ustedes amen y con aquellas personas que ustedes crean que les puede servir toda esta información. Entonces, hasta una próxima y muchas gracias. Bueno, por aquí familia que todavía nos están viendo en Instagram, estamos por aquí despidiéndonos. Feliz noche.